Muy buenas tardes, estimables amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Ecos del 56. Recuerda, Ecos del 56 por Tele 1. Tele 1 en todas las cableras del país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador. Eh, También pueden ver esta transmisión de Ecos del 56 por nuestras páginas de Facebook, Ecos del 56 TV o Periódico Libertad. Martín Rodríguez Espinosa les saluda y les agradece su compañía, como todos los viernes a partir de las 3 de la tarde en nuestro programa. Eh, Hemos anunciado estos días eh, el tema principal de nuestro programa del día de hoy y los dos invitados que vamos a tener en nuestro programa y que en un momento voy a presentarles. Eh, bueno, la situación de nuestra América es una situación de eh, sistemas políticos en una profunda crisis, eh, en decadencia, corruptos, saqueadores de las riquezas de nuestros países, y esto ha provocado que haya poco a poco en nuestra América Latina propuestas alternativas a ese modelo neoliberal capitalista que viene diseñándose para toda nuestra América desde el consenso de Washington e incluso mucho antes. Eh, en nuestra América, los gobiernos progresistas o revolucionarios en algunos casos son permanentemente acosados por el imperialismo norteamericano. Vemos lo que sucede con Cuba, un país asediado permanentemente con un bloqueo criminal, genocida, económico, comercial y financiero. Vemos a Venezuela, vemos a Nicaragua, donde en su momento se fomentaron las hordas para tratar de desestabilizar y provocar golpes de Estado. Sucedió con los guarimberos en Venezuela y con los tranqueros en Nicaragua. Pero también lo hemos visto con el golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo, y lo hemos visto también el ataque permanente contra el gobierno progresista de los Kirchner. Pero también han habido golpes de Estado en Honduras, en Paraguay, en Brasil, etcétera. Entonces, el tema de hoy nos lleva hasta Perú y lo que viene ocurriendo en Perú. Para eso vamos a presentarles a nuestros dos invitados para analizar esta situación y también el tema macro de por qué se dan estas situaciones en nuestra América. En primer lugar, quiero presentarles a Alex Chamán Portugal. Él es director de la revista Atreverse, es docente universitario, analista político y peruano-boliviano. De eso nos va a conversar él también más adelante. Muy buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes, estimado Martín Rodríguez, saludar a tu audiencia y qué mejor que estar en un momento tan propicio como para abordar temáticas sumamente importantes para la región y desde ya pues me place estar en Ecos del 56. Muchísimas gracias, Alex. También tenemos para compartir y analizar la situación al analista internacional, compatriota Ricardo Segura, también pues un dirigente de larga trayectoria en nuestro país. ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, un gusto, Martín, de veras, saludarte y saludar también a Alex Chamán por acompañarnos hoy en esta interesante conversación sobre el tema de América Latina y no solamente de América Latina, creo que también hay que abordar algunos temas porque todo esto está vinculado a todas las estrategias de dominación del imperialismo. Así es, claro, esto va más allá de nuestra América y va a Europa, los países africanos, Oriente Medio, Oriente, etcétera. Bueno, tal vez podemos iniciar Alex, eh,
sobre el tema concreto, qué sucede en Perú hoy día. Fíjate, Martín, estimado Ricardo y la audiencia, estamos en diciembre de 2022 y lamentablemente vemos con mucha consternación e indignación de que hoy en Perú se está desencadenando toda una política represiva, una política macartista, porque también hay una ofensiva contra activistas sociales, luchadores sociales, revolucionarios, y en ese sentido dejar bien en claro de que la aguda crisis, la inestabilidad principalmente política que le afecta al Perú tiene responsables. Y de manera interna podríamos decir que las clases sociales dominantes, explotadoras y opresoras siempre en el Perú en 201 años de existencia de vida republicana se han caracterizado porque jamás de los jamases edificaron un proyecto integral de desarrollo nacional, de manera tal que el Perú hasta hace poco tiempo ha sido un país semifeudal, semicolonial, y hoy es un país que tiene pues un carácter capitalista atrasado y dependiente. El Perú siendo un país prácticamente pues 25 veces más grande territorialmente hablando que Costa Rica y teniendo una población de no 5, 6 veces más de Costa Rica, ha sido pues el epicentro de lo que conocemos históricamente como el Tabantinsuyo o el Incario. El Perú es un país extremadamente rico en recursos naturales, pero esas clases sociales dominantes, apátridas, antipueblo, en más de 201 años han sido incapaces de construir un Estado-nación que salvaguarde, por decirlo así, los intereses de la patria, que trabaje en aras de progreso y bienestar, no importa de tipo capitalista, pero al fin y al cabo progreso, bienestar y desarrollo para la sociedad en su conjunto y también para el pueblo. Y fíjate, en el Perú tenemos que destacar que tras 201 años de existencia, lamentablemente, pervive la ausencia de políticas en aras de el pueblo peruano, se le ha despojado de derechos políticos en 30 años de neoliberalismo, y eso explica por qué hace un año y medio más o menos gana las elecciones demoliberales el presidente Pedro Castillo Terrones, de extracción campesina, maestro rural, y como expresión del desprecio a esos sectores populares, a esos sectores, si se quiere, pues excluidos durante décadas enteras, antes de que asuma la presidencia, ya le estuvieron haciendo, como se dice popularmente, la vida a cuadritos. Desataron toda una campaña de demolición, toda una campaña de demonización, tildándolo de lo peor. Y una vez que asume la presidencia el 28 de julio del año pasado, desde el primer día hasta el miércoles 7 de diciembre, han desencadenado toda una feroz, una, si se quiere, pues perniciosa ofensiva en todos los terrenos que prácticamente lo han arrinconado, han inviabilizado que haga gestión gubernamental, han intentado vacarlo, es decir, sacarlo del gobierno, y en la tercera, en menos de un año y 4 meses, han logrado, de manera tal que en estos momentos en el Perú se vive pues un golpe de Estado viabilizado por la extrema o ultraderecha peruana, que es mafiosa, es delincuencial, pero no solo eso, sino porque se ha valido del Congreso que nace en 1992, en tiempos en que gobernaba la mafia política Fuji-Montesinismo, y en medio de un autogolpe, en medio de una constitución neoliberal y perversa, han encaminado que hoy la ultraderecha que controla el Parlamento, Congreso peruano, le dé el golpe parlamentario. Y lo más indignante, estimado Martín Ricardo, es de que ese Congreso peruano que le acaba de dar el golpe de Estado tiene más del 93% de reprobación, de rechazo o repudio popular. Y termino señalando esto. En estos momentos, el Perú vive entonces
una crisis general de la sociedad peruana que ha sido edificada a imagen y semejanza de las clases sociales dominantes proimperialistas, antipueblo y completamente mafiosas, corruptas, pero al mismo tiempo hay una crisis general del Estado peruano. La corrupción se ha generalizado a niveles, si se quiere, pues, insoportables, de ahí que no hay ninguna institución en el Perú que se salve de aquello, y por otro lado, ante toda esta crisis y debacle que se ha manifestado en plena pandemia, porque el Perú ha tenido la mayor cantidad de muertos infectados del planeta Tierra, considerando su densidad demográfica, en que se demostró que la destrucción de derechos fundamentales, entre ellos la salud, ha hecho que el pueblo peruano esté en situación de hipervulnerabilidad, y eso se está manifestando en que en estos momentos el pueblo peruano está saliendo a las calles a exigir asamblea constituyente con y para el pueblo, que genere un nuevo pacto social a través de una nueva constitución para restituir derechos fundamentales y libertades. Y en ese sentido, el pueblo peruano, como los demás pueblos, entienden que sin luchas no hay victorias. Y el día miércoles acaban de viabilizarse el decreto de estado de emergencia por 30 días, es decir, la gobierno usurpadora, que fue vicepresidenta de Pedro Castillo y ahora es la traidora, junto a la extrema derecha, están violentando la propia constitución política y van a desatar, ya están desatando, mejor dicho, toda una ola represiva, un terrorismo de Estado que lo han practicado durante las últimas 3 décadas, y ya se habla de más de 10 muertos, se habla de decenas de heridos y se habla sin la menor duda de centenares de detenidos. Y lo último, la yapita, como decimos, todo esto tiene la anuencia del imperialismo estadounidense en decadencia. Así como el imperialismo estadounidense, enemigo principal de los pueblos del mundo, creó un Guaidó, hoy ha sido el primer país que ha reconocido a la golpista del Perú, y el pueblo peruano también ya está expresando su repudio a ese imperialismo que en pleno siglo XXI nos sigue creyendo que somos su patio trasero en el marco de la doctrina Monroe y de seguridad nacional. Muchas gracias, Alex, por esta primera introducción sobre la situación que vive el hermano pueblo de Perú. Ricardo, bueno, hablamos al inicio de un sistema político, sistemas políticos que entran en una profunda crisis y decadencia por la corrupción, por el narcotráfico, incluso por la sumisión a los intereses. Ya hemos visto a nuestros gobiernos aquí en Costa Rica de rodillas ante las órdenes que emanan desde la Embajada de los Estados Unidos. Los golpes de Estado han cambiado de forma relativamente en lo que, como se desarrollaban en los años 60, 70, bueno, 40, aquí en Costa Rica en los años 40, pero en los 50, 60, 70, 80, en los cuales los militares tomaban el poder y bueno, provocaban estos golpes de Estado. Ahora se utilizan nuevas formas y el imperialismo norteamericano está utilizando nuevas formas de golpes de Estado. La división de los sectores sociales, de los más pobres, de los más humildes, utilizados en algunos de ellos por los sectores más, las oligarquías criollas, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en varios países. ¿Qué análisis haces de esta coyuntura internacional y esta nueva forma de desarrollar este tipo de golpes de Estado contra gobiernos progresistas, populares, que buscan un cambio social en sus países? Bueno, Martín, sobre el tema es extenso, pero vamos a tratar de ubicar lo que ha planteado el compañero Alex en la dinámica que se está jugando a nivel internacional. Me parece importante también rescatar algunas experiencias que ha vivido América Latina en todo este proceso.
Es decir, lo que podríamos afirmar con lo que está pasando en Perú, con lo que ha pasado en este momento en Argentina, con lo que potencialmente puede pasar en Brasil, ¿verdad? En la misma Colombia, es que el imperialismo tiene puesta la mira en América Latina, es decir, no va a abandonar sus pretensiones hegemónicas, sus pretensiones de dominación, así como así. Y ya lo ha venido demostrando a raíz de toda esta situación internacional que se está dando, especialmente manifestada por la crisis en Ucrania, donde efectivamente se pone de manifiesto que el imperialismo anglosajón, por llamarlo de una manera, no va a abandonar Occidente en general sus políticas de dominio en diferentes zonas del mundo. Ya lo estamos viendo en Ucrania y lo estamos viendo en otras zonas del mundo. Por ejemplo, en las revoluciones que se dieron en el Oriente Medio, con el tema de Libia, con el tema de Siria, con el tema de Yugoslavia, y América Latina no escapa a eso. Perú no escapa a eso. Argentina no está escapando a eso y Brasil posiblemente tampoco. Entonces, a raíz de lo que preguntas, es decir, sobre si ha habido una modificación en todas estas políticas del imperialismo, bueno, recordemos que recientemente actualizaron, retomaron la cuarta flota. Ha habido golpes de Estado, bueno, recordemos el golpe de Estado en Honduras, pero también ha habido políticas muy agresivas, especialmente contra Nicaragua, contra Venezuela, contra Cuba, que se mantienen. Son políticas muy agresivas, fomentadas por bueno, yo lo llamo el cártel de Lima, el grupo de Lima, que ya no está fuera de foco, pero que posiblemente ahorita lo activa en algún lado para precisamente seguir manejando esas políticas de agresión. Yo creo que esto que está pasando en Perú, como bien lo dice compañero Alex, es parte de toda esa situación que se está dando de dominio del imperio por fracturar los países en el marco de la doctrina Rumsfeld-Zebrowski, que trata de efectivamente romper todos los tejidos sociales, inclusive institucionales, en los diferentes países donde actúan. Y me parece que la respuesta en Perú del movimiento popular, excelente, pero efectivamente tiene que conducir o ser conducida hacia efectivamente lo que han manifestado, que es el cambio de la Constitución. Esa situación, bueno, hemos visto y hemos hablado sobre ese tema, que la agresión a Venezuela ha sido brutal, ha sido algo terrible. Eh, y bueno, todos estos gobiernos progresistas en América Latina tienen que realmente tomar muy en cuenta lo que está pasando en Perú, porque ya lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Es decir, estamos casi que a las puertas, si no ya, de un plan Cóndor 2, donde efectivamente ellos van a ver cómo destruyen todos esos avances políticos y económicos de los países progresistas en América. Por ejemplo, para, para darle pase al compañero Alex, pongamos el caso de Brasil. Vos viste cómo, si vos me preguntaste si han modificado esas técnicas de golpes de Estado, por supuesto, ahora se limitan o trabajan muy fuertemente en el tema de tomar ellos los aparatos legales. Y con esos aparatos legales empiezan todo un trabajo político para destruir, no solamente demonizar a las personas, sino destruir las imágenes de los presidentes y avanzar en los golpes de Estado. Veamos el caso de Lula. A Lula lo metieron preso. A Dilma Rousseff prácticamente le dieron un golpe de Estado y la sacaron. Ahora está Cristina en Argentina y está pasando lo que está pasando, muy bien explicado y muy bien ilustrado por el compañero Alex en Perú. Pero ellos van a seguir avanzando en esas políticas. El imperialismo no va a avanzar. De ahí que es importantísimo la organización popular para hacerle frente a estas políticas, porque el avance ha sido significativo, pero también ellos no van a abandonar sus políticas de dominación y hegemonía. Muy bien, Alex, tal vez, bueno, Dina Boluarte fue
la vicepresidenta de Pedro Castillo, y ya nos comentaste que pues traiciona el proyecto político y se adhiere a la posición de la derecha en el Perú. ¿Cuál es la situación, digamos, del pueblo peruano en este momento? Ahí da esa protesta, esa indignación, esa lucha que están desarrollando en este momento y que ya tiene muchos muertos, como decías, 10 o quizás más de muertes en Perú. ¿Cómo están las fuerzas sociales en el Perú como para de verdad provocar o incidir positivamente en el desarrollo de una asamblea constituyente? ¿Y cuáles serían en el eje de temáticas de esa asamblea constituyente los ejes fundamentales? Estimado Martín, cuando muy atinadamente Ricardo planteaba algunas cuestiones que me parecen muy importantísimas destacarlas, yo quiero agregar que, fíjense, hace casi 2 siglos, Simón Bolívar decía que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a Ujú. plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y lamentablemente para nuestros pueblos y sus mejores hijos e hijas, eso ha sucedido en los últimos 60 años, sobre todo en Latinoamérica. Ujú, ujú. Siguen pues destrozando no solo el tejido social, sino destrozando todo aquello que tiene que ver con la necesidad de construir una patria, hacer pues de la educación, de la ciencia y la tecnología baluartes para el desarrollo de las fuerzas productivas, para el desarrollo del mercado interno, de la producción nacional, en aras del progreso y bienestar. Entonces ahí, efectivamente, el imperialismo estadounidense, un imperialismo en decadencia que tiene carácter genocida, hoy en pleno siglo XXI, sigue trabajando, lo decía muy atinadamente, repito, Ricardo, con otros planes de tipo jurídico y político. Si bien es cierto, ha sido desplazado económicamente por China, pero hoy se resiste a ser desplazado en términos políticos y son los principales mentores de este plan Cóndor, Mm. que muchos lo denominan guerra jurídica, otros le dicen pues la FAR o instrumentalización de la política para fines perversos, y lo lamentable es que tienen gobiernos lacayos, tienen pues esbirros que de una u otra manera colaboran con esos planes siniestros en desmedro de nuestras patrias y de nuestros pueblos. No es gratuito que empezaron allá con Honduras con Manuel Zelaya, luego en base a esa experiencia hicieron lo propio con Fernando Lugo en Paraguay, posteriormente lo trasladaron a Dilma Rousseff allá en Brasil, y hoy ya se ha hecho una costumbre, conscientes de que Argentina está por ingresar al BRICS y a sabiendas de que ganaría las elecciones una señora progresista como Cristina Kirchner, prefieren sacársela del camino. Y mal que bien, en el Perú, por más que hayamos tenido un gobierno que no haya sido plenamente de izquierda y patriota como el de Castillo, pero al menos pues tenía ciertas políticas de carácter nacional. Entonces tenemos que dejar bien en claro de que es necesario seguir desenmascarando al imperialismo estadounidense que sigue viabilizando una serie de políticas en contra de nuestros pueblos y de la gran patria grande, como se suele denominar. Ahora, en lo que concierne al Perú, cuando el presidente o expresidente Pedro Castillo asume la presidencia, quien le acompañaba como primera vicepresidenta era la señora Dina Boluarte. Ojo, Dina Boluarte es de la Serranía del Perú. Para que el público se ubique, el Perú tiene 1.285.000 kilómetros cuadrados, más o menos, pues como decía, debe ser 25 veces más grande que Costa Rica, tiene una población de 33 millones, tiene costa, sierra y selva.
esta señora Dina Boluarte es de la serranía, que históricamente a esas regiones como que las discriminan, las excluyen y peyorativamente hasta les dicen serranos, cholos. Esta señora es precisamente de el departamento de Abancay, cuya ciudad más importante es Andahuaylas, donde precisamente estos días los aparatos represivos, las fuerzas policiales mercenarias y corruptas han asesinado a más de 5, si se quiere, pues paisanos de la presidenta golpista en ejercicio. Entonces, para que vean cómo esta señora se ensaña hasta contra su propia tierra, contra su propia región. Pero bueno, el pueblo peruano desde el 2000 con mayor fuerza se está organizando y desenvolviendo una serie de luchas en aras de modificar la actual constitución ultra neoliberal, antipatria y antipueblo, porque ha alimentado a más no poder políticas de saqueo, expoliación por parte de las empresas transnacionales. No solo saqueo y explotación, sino también contaminación medioambiental. Es más, hay una serie de estudios que afirman de que las empresas mineras muy poco dejan de utilidades económicas para el Estado, que luego se viabiliza mediante una serie de políticas públicas. Se llevan casi toda la torta, fíjense ustedes, ¿eh? Y Perú es un país minero históricamente. Pero no solo eso, sino que con el neoliberalismo que se implementa con la mafia política de Alberto Fujimori, que está encarcelado por genocida, por, si se quiere, pues mafioso y corrupto, junto a su cómplice también Vladimiro Montesinos, también encarcelado por genocida, por mafioso y corrupto. Ellos viabilizaron el neoliberalismo con políticas no solo entreguistas a favor del imperialismo y de las transnacionales, sino también violentando a más no poder los derechos del pueblo. Prácticamente destrozaron. Hay una serie de informes y estudios que aseguran de manera categórica que el neoliberalismo que se impuso y se sigue imponiendo en Perú ha sido mucho más feroz que el que se impuso en el gobierno del genocida Augusto Pinochet, Ugarte y compañía, e incluso ha sido más fuerte que aquel que se aplicó en Colombia, Paraguay o México. Es decir, estamos hablando de que el neoliberalismo a ultranza que se aplica en el Perú es inmisericordia, despiadado contra el pueblo trabajador. Para ir cerrando, el pueblo peruano está sumido, muy a pesar de que se vive en un país extremadamente rico en recursos naturales, está, si se quiere, sometido a condiciones de precariedad cada vez peores. Se ha hablado en los últimos 20 años del milagro económico del Perú, que ha sido el país que ha tenido mayor crecimiento económico de toda Latinoamérica. La pregunta es, ¿ha favorecido a la patria? ¿Ha favorecido a la sociedad en su conjunto? ¿Ha contribuido a mejor calidad de vida o a cualificar las condiciones materiales de existencia de las masas populares trabajadoras? No, todo lo contrario. En el Perú tranquilamente hay una pobreza y extrema pobreza que juntas superan el 30%. Hay una precarización laboral en la mayor parte de los trabajadores. Ahí prácticamente es tierra de nadie porque los empresarios nacionales y extranjeros hacen y deshacen. Y el pueblo peruano está indefenso porque la actual constitución neoliberal no les da ningún tipo de respaldo, menos salvaguarda. El neoliberalismo en todas partes ha destrozado el sindicalismo, lo ha fraccionado, lo ha minimizado, lo ha corrompido. No olvidemos que el neoliberalismo como expresión del capitalismo va a mostrar pues todas las miserias de lo que significa un sistema en decadencia como es el capitalismo, su fase imperialista y su expresión neoliberal. Todo eso, desgraciadamente, el pueblo lo carga sobre sus espaldas. Y la Yapita, con el ánimo de que ese pueblo no se organice, no pelee de manera denodada por defender lo poco que le queda, desatan toda una política de estigmatización
hacia el pueblo, los catalogan de revoltosos, de radicales, de dementes, los catalogan de terroristas. Imagínense ustedes, al mismo profesor Pedro Castillo, presidente, le han dicho N veces terrorista. Imagínense ustedes, para muestra un botón, como se dice. Entonces han desatado toda una política en la que han violentado su propio Estado de Derecho, su propio Estado liberal garantista, que consagra ciertos derechos elementales jurídicos y legalmente hablando hacia el pueblo, y hoy implementan un derecho penal del enemigo. ¿Qué significa ese derecho penal del enemigo? Que la criminalización de la protesta popular en el Perú es atroz, que basta que una persona esté hablando de marxismo, esté hablando de la necesidad de organizarse y llevar adelante protestas populares para que le digan terrorista, y eso puede significar 5, 10, 15 años de encarcelamiento. Es decir, estamos hablando pues de regímenes en el Perú que tranquilamente podríamos compararlos con el nazismo, con el fascismo. Y en ese sentido, lamentablemente, la señora Dina, hoy presidenta interina, usurpadora, traidora, hoy está siendo utilizada como títere por los sectores más reaccionarios, más conservadores, más antinacionales, más antipueblo, y en ese sentido lo que se está pidiendo es una nueva constitución. Y en ese sentido, el pueblo entiende de que la única manera de viabilizar aquello es a través de una asamblea constituyente. Pero ¿qué sucede? La ultraderecha, la derecha y sectores pseudo izquierdistas que los hay en el Perú se oponen a esta constitución. No quieren que se viabilice siquiera ciertos importantes cambios que implique la democratización de la sociedad peruana para que se le restituyan, después de 30 años de perverso neoliberalismo, derechos fundamentales en empleo, en salud, en educación, etcétera, etcétera, al pueblo peruano. Y por último, también se está pidiendo que se le restituyan libertades, libertad de pensamiento, libertad de opinión, libertad de organización, libertad de ponerse a luchar. Hoy en el Perú es prohibido pensar diferente y lamentablemente la persecución es tan atroz que en estos momentos, en plena agudización de la lucha de clases en el Perú, se está deteniendo inmisericordiamente a lo largo y ancho del Perú. Desgraciadamente eso está ocurriendo en mi patria y con mucha consternación, pero también indignación y fe en que sin luchas no hay victorias, confiamos que el pueblo va a seguir luchando de manera tesonera, consecuente, digna contra sus enemigos históricos. Tal vez bueno, me has aclarado un montón de cosas sobre la situación de Perú con todo lo que has mencionado, compañero Alex. Pero una pregunta para los dos, porque dijiste algo que me parece que es muy importante y es la definición política ideológica de un proyecto político como el de Pedro Castillo. Pero uno trata de pensar o repensar la situación en otros países de América Latina y siente uno que efectivamente, como lo planteaba Lenin, esos cambios no son radicales, son vamos al socialismo y mañana somos socialistas y listo, ya todo se resolvió. Hay todo un proceso de transición utilizando incluso el mismo capitalismo, como le mencionabas ahora, Alex, pero hace falta una definición más clara de lo que es progresismo, opción revolucionaria, qué sé yo, porque lo menciono porque la derecha en todos nuestros países, por supuesto que aquí también, utilizan todas estas situaciones que se dan en Argentina con Cristina, lo que sucedió en Bolivia con Evo Morales, lo que está sucediendo en Perú, para decir, ven, eso es lo que quieren, esos son los socialistas que ustedes quieren. Bueno, esa definición política e ideológica de los proyectos políticos,
cómo analizar esta situación, si es necesario dejar de ser progresistas y convertirnos en opción política revolucionaria o cuál es la opción. Y cada pueblo elige y decide cuál es la opción política que debe hacer y no es una receta, pero no hace falta una definición ideológica más clara en todos estos proyectos políticos. Esa pregunta para los dos. Bueno, vamos a ver. eh, Alex mencionaba cosas que son verdaderamente importantes y que tienen que ver con el tema, el tema constitucional. Me parece que efectivamente ha habido una ofensiva a lo largo de todos estos 40 años de imposición de un modelo que se ha traducido en lo legal. Me parece que ahí hay que poner un punto, poner atención a ese punto más bien. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente todas las políticas neoliberales que se han dado a lo largo de todas estas décadas, 40 años, para ponerlo así, digamos, fomentadas por los programas de ajuste estructural, el Consenso de Washington, etcétera, y se han traducido en leyes en todos estos países, incluyendo en el nuestro. Entonces ahí hay un tema, ¿verdad? Es decir, el modelo capitalista neoliberal en América Latina y en el resto del mundo, porque no solamente aquí está presente, está basado en un andamiaje legal, ¿verdad? Que tiene que ver directamente con un Estado de derecho, por llamarlo de una manera así. Hay un Estado legal que defiende esa situación. Es decir, en Costa Rica lo tenemos, ¿no? O sea, están todos esos programas de ajuste estructural, son leyes de la República, aquí en Perú, en Argentina, etcétera, en Brasil mismo. Entonces, creo que por ahí viene un tema sobre el cual hay que preocuparse o por lo menos debatir, ¿verdad? Porque efectivamente, para cambiar el modelo, hay que cambiar el modelo, el sistema legal del país, el sistema que soporta el modelo. Y ahí viene ya una contradicción muy fuerte con los sectores dominantes de cada país, estrechamente vinculados al imperialismo norteamericano o a las grandes burguesías norteamericanas y a las corporaciones norteamericanas. Entonces, bueno, el tema de los medios de producción que están vinculados a esa dinámica es donde me parece que requiere mayor discusión en los diferentes partidos políticos que asumen el poder en los diferentes estados. Porque, bueno, reitero, hemos visto cómo inclusive gobiernos progresistas como el de Rousseff, de Dilma y de Lula y todos estos han sido efectivamente, en el caso de Brasil, el escándalo Lava Jato, etcétera, y metieron a preso a Lula, para poner un ejemplo. A Correa se lo trajeron al suelo. Entonces todo esto, bueno, no se lo trajeron, hubo unas elecciones donde llegó, pero me parece que ahí es donde viene una discusión, porque los movimientos populares y los partidos políticos de izquierda tienen que efectivamente preocuparse por eso. Es decir, es muy difícil navegar en aguas donde el imperialismo y los sectores dominantes tienen el control del aparato legal. Entonces ve lo que pasó con Cristina, ahora pasa con Pedro Castillo en Perú, y así ha pasado. Ese tema también tiene que ver con los medios de producción. Y entonces todos esos medios de producción importantes en los países de América Latina y en el mundo en general, muchos están controlados por las empresas norteamericanas y hay que romper ahí, ¿verdad? Como, bueno, voy a poner un ejemplo ya para darle el pase al compañero Alex. Recordemos que para mí fue una visión importantísima de Hugo Chávez en Venezuela. Hugo Chávez sabía que había dos países o dos gobiernos en Venezuela, el gobierno electo popularmente y PDVSA, Petróleo de Venezuela, ¿verdad? Entonces, él comprende claramente que tiene que tomar PDVSA para tener el control real del país y lo hizo. ¿A qué precio? Bueno, casi lo matan. Le dieron un golpe de Estado en el 2002 creo que fue, ¿verdad? Y bueno, pasó lo que pasó, todos lo entendemos, pero hubo un golpe de Estado por esas decisiones de que los estados que se denominan
progresistas avanzan hacia la toma o hacia la recuperación de los medios de producción, especialmente los medios de producción donde América Latina es rico en esas áreas. Me refiero al cobre, me refiero al litio, petróleo, gas. Bueno, un tema interesantísimo, pero que tiene que ver ya sí con trastocar el sistema legal y por eso las constituciones. Pero el tema de Chile, ¿verdad? Con el tema constitucional, que hubo un retroceso a raíz de, no conozco exactamente muy bien a raíz de qué fue bueno, hubo una campaña eh, muy fuerte de la derecha para neutralizar el avance hacia una nueva constitución. De acuerdo con eso, pero esas nuevas constituciones tienen que efectivamente tocar esos temas por el fondo, no solamente por la forma. Ujú. Sí, Martín, cuando le escucho a Ricardo, efectivamente le doy toda la razón, porque si algo tenemos que reconocer del imperialismo, del sistema capitalista en decadencia, pero que finalmente sigue pues superviviendo, es que han logrado consolidar el sistema y lo han potenciado con el neoliberalismo en Claro. desmedro de nuestras naciones y pueblos, de manera tal que hoy tenemos que hasta desenvolver una serie de luchas para viabilizar cierta democratización de la sociedad, cierta democratización jurídica legal, y fíjate cómo nos batimos por asambleas constituyentes. Ujú. Entonces, el trabajo que ha hecho la otra parte, los enemigos de la humanidad y de nuestros pueblos, es tan atroz que hoy prácticamente le han puesto candados jurídicos legales que resultan sumamente difíciles desmontar. Y lo ha dicho Ricardo, fíjate lo que le costó a nuestro querido comandante Hugo Chávez. Ujú. Por un pelo se la libró. Fíjate lo que han hecho con una serie de gobiernos, incluyendo con Rafael Correa. Ujú. Entonces, en ese sentido, también ahí queda absolutamente claro de que no podemos pues marchar de manera, si se quiere, pues contundente a una democratización revolucionaria de nuestras sociedades cuando nos impiden no solo elementos de carácter jurídico legal, sino de carácter hasta político. Ujú. Y a eso hay que agregarle todo el trabajo que han desenvuelto de manera eficaz con los llamados aparatos ideológicos del Estado, en la que la mayor parte de nuestro pueblo lo han diezmado, lo han domesticado, a nuestros pueblos lo han llevado a tales niveles que prácticamente están idiotizados, si no es que sea grosero con el pueblo, pero una serie de analistas plantean de manera categórica que nos han vuelto una especie de zombies políticos, zombies sociales, sin capacidad de reaccionar en términos reflexivos, críticos y sobre todo propositivos. Han hecho del ser humano con su exacerbado individualismo, egoísmo, indiferencia, apatía, si se quiere, pues desbordante insensibilidad y carencia de solidaridad que nos han metido pues a una contaminación despiadada de la más proterva podredumbre del sistema capitalista. Y en ese sentido, nuestros gobiernos progresistas, en el mejor de los casos, viabilizan políticas reformistas, Ujú. ponerles parches a al moribundo sistema capitalista. Intentan darle un rostro humano. Por ahí apelan mucho al populismo con ciertas políticas sociales benefactoras, pero la historia nos dice que nuestros pueblos, en aras de lograr progreso, bienestar, desarrollo, dignidad, necesariamente tiene que marchar pues a una sociedad superior. Y esa sociedad superior es la sociedad socialista que lamentablemente la tenemos al frente como perspectiva, pero un conjunto de factores objetivos y subjetivos nos impiden marchar a la misma. De manera tal que tenemos que trabajar de manera ardua, resuelta, decidida, para desmontar ese poderoso andamiaje capitalista neoliberal tan perverso que debería de caer paulatinamente,
que se agudicen las contradicciones, dicen algunos, con esta posible tercera guerra mundial, pero también ahí tenemos el riesgo, como decía Albert Einstein, que si logramos sobrevivir a la tercera guerra mundial, la cuarta va a ser pues en base a palos y pedradas por el nivel de destrucción. Sin embargo, no hay que olvidarnos que la Primera Guerra Mundial prácticamente generó la primera revolución proletaria bolchevique, la gran Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la que, entre otras cosas, de ser el país más atrasado de Europa, se constituyó pues en un baluarte de progreso, desarrollo, bienestar, y fue la Rusia socialista que derrota pues al nazismo alemán. Fue esa Rusia socialista que va a mandar la primera nave al espacio, la Sputnik, al primer astronauta Gagarin, a la primera mujer, hasta la primera perra laica. Entonces, la Segunda Guerra Mundial nos genera también una revolución china que, con sus luces y sombras, con sus fortalezas y defectos, también condujo que la sociedad más apremiada, más atrasada, más sometida por el imperialismo estadounidense, inglés y el imperialismo japonés, en pocas décadas se convierte en una sociedad socialista. Que ahora China sea una sociedad capitalista, ese ya es otro análisis, es otro rumbo, pero en definitiva, modestamente creo yo que tenemos que también educar a nuestros pueblos diciéndoles que no se trata de tener simplemente gobiernos progresistas que viabilicen ciertas reformas, no, tenemos que ir más allá y decir a nuestro pueblo que hay la posibilidad efectiva, real, de marchar a la sociedad socialista, sin explotados ni explotadores, sin opresores ni oprimidos, sin marcadas desigualdades económicas, sin todas las calamidades que nos genera este moribundo y decadente sistema llamado capitalista. Eso, mi distinguido Martín. Tal vez para cerrar, tenemos los últimos 5 minutos. Ricardo y Alex, en medio de todo este panorama sombrío, de destrucción, de mucha muerte, de mucho saqueo, de, de una, de un imperialismo que utiliza ya en su fase máxima la destrucción, la muerte, la intervención por diferentes métodos y por diferentes formas en nuestros países y en todo el mundo. Pero tal vez para cerrar, un mensaje de lo que nos espera como pueblos para lograr superar esta fase terrible que vive la humanidad. Bueno, creo que estamos en un momento crítico de la humanidad. Creo que esa transición de un modelo unipolar representado por Occidente, especialmente por Estados Unidos, está llegando a una situación límite, si no es que ya la traspasó. Todo lo que está sucediendo en Ucrania es el reflejo de ese cambio que ya se está dando, donde se abren las posibilidades de ese mundo multipolar. No estoy diciendo que sea socialista, pero abre posibilidades diferentes en cuanto al tratamiento, en cuanto al tratamiento de los factores económicos, sociales y políticos en el mundo, donde no hay una hegemonía establecida, en este caso la de Estados Unidos, y eso abre un panorama. Me parece que esas iniciativas que ahora Alex lo citó muy bien, donde ya se abren otros frentes como el BRICS, ¿verdad? Como la Organización Económica de Shanghái, etcétera, abren otras posibilidades enormes. Todo el desarrollo de Eurasia, que ya lo había pronosticado Eugeni Primakov después del derrumbe de la Unión Soviética y que se está dando en este momento, eh, es, eh, es todo esto que se está gestando, abre grandes posibilidades. En América, uno de los temas que me parece muy importante, aquí tengo un artículo que te lo voy a enviar que se llama Reforma o ruptura, no hay salida progresista a la crisis. Toca temas muy interesantes, pero me parece que en América Latina,
viendo el caso de Perú y todo lo que hemos citado, se nos ha olvidado la palabra revolución. Y me parece que también hay que manifestarse por ese lado, es decir, a la gente hay que decirle, bueno, hay otras perspectivas revolucionarias para cambiar esto. Hay otras perspectivas revolucionarias para cambiar todo ese andamiaje legal del neoliberalismo que está destruyendo el planeta. Y bueno, habrá que trabajar muy fuerte en eso. Y creo que también, y ahí no sé si estaremos de acuerdo, bueno, que me parece que los partidos políticos progresistas, revolucionarios, tienen que efectivamente trabajar ese aspecto en las masas. Es decir, decirles, bueno, aquí la cosa ya no se puede ir más por este camino donde los pueblos están siendo saqueados, y me atrevo a decir que el imperialismo no va a dejar quedito esto así nomás, este tema del multipolarismo. Viene una etapa agresiva, y bueno, ya la estamos viendo, y peligrosísima, que puede perfectamente terminar en una tercera guerra mundial nuclear. Entonces, bueno, esto me parece que hay elementos importantísimos en ese momento como para llegarle a la gente, a los pueblos, y decirles, bueno, hay otros caminos para resolver los problemas y avanzar efectivamente de alguna manera tal vez progresiva hacia el socialismo. Estimado Martín, ante todas las atrocidades generadas por este sistema, estoy convencido de que tenemos que desbordar optimismo histórico. Ujú, Así como tuvimos una comunidad primitiva que cumplió su papel en la historia y fue superada por el esclavismo, así como el esclavismo cumplió su papel históricamente hablando y fue superado por el feudalismo, así como el feudalismo también entró en decadencia y fue superado por el capitalismo del cual formamos parte, debe quedar absolutamente claro de que la tendencia histórica y política principal para la humanidad, para los pueblos del mundo, es el socialismo, pero el socialismo de verdad, el socialismo científico, ese socialismo que contribuya pues a la transformación radical estructural de esta vieja y caduca sociedad capitalista en una nueva sociedad. Y en ese sentido yo soy un ferviente convencido de que tiempo más, tiempo menos, ese es nuestro horizonte, ese es nuestro sendero, pero no va a caer mágicamente del cielo, no va a brotar tampoco mágicamente de la tierra, tiene que ser obra de nuestros pueblos. Y en ese sentido, Ricardo ha dicho una verdad gigantesca. Tenemos que forjar organizaciones populares, organizaciones revolucionarias a prueba de todo, ujú. porque si no, en el camino nos prostituimos, nos degeneramos. La sociedad socialista va a ser obra de los mejores hijos e hijas de nuestros pueblos y a eso hay que marchar. Y para aquello tenemos que trabajar de manera ardua, desinteresada, de manera resuelta y convencida, recuperando la política que hoy por hoy la han degenerado. Hoy prevalece a nivel mundial la politiquería, hacer de la política un instrumento para beneficio personal o grupal. Y la política tiene que estar al servicio de la humanidad, al servicio de la naturaleza, al del reencuentro entre el hombre con el hombre, del hombre con la naturaleza. Entonces, seamos forjadores de una política en que subordinemos los intereses personales, individuales o grupales por los intereses colectivos. Hay que enarbolar aquello y hay que trabajar absolutamente en todos los escenarios para hacer realidad la perspectiva del socialismo en aras de los pueblos del mundo, en aras de la humanidad que a gritos pide transformaciones grandes. Y si mañana vamos a tener una bipolaridad o multipolaridad que va a ser de una u otra manera un paso que de algún modo nos va a ayudar adelante y a seguir trabajando resueltamente. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, viernes 16 de diciembre del año 2022. Eh, ya lo han mencionado nuestros invitados el día de hoy en diferentes formas y en diferentes momentos. La transición de un sistema capitalista con este neoliberalismo criminal, este,
se supera, se puede superar. Hay alternativas revolucionarias para cambiar la situación de nuestros pueblos, pero hay fases, hay etapas, y debemos ir superando esas etapas una a una. Primero hay que resolver el hambre de nuestros pueblos, hay que resolver la pobreza, hay que resolver el desempleo, hay que resolver la miseria en la que se encuentran nuestros agricultores, nuestros campesinos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestro pueblo en general. Y esas etapas debemos irlas resolviendo poco a poco, y necesitamos proyectos políticos que de verdad impulsen esos cambios. No van a ser fáciles, nunca son fáciles, teniendo unas mafias políticas, empresariales, nacionales y transnacionales que tratan de sostener un sistema corrupto a como dé lugar, pero sí hay posibilidad de hacerlo. Nada, absolutamente nada sucede si el pueblo no se incorpora a esos cambios. No hay un partido político que resuelva los problemas de un país. Tiene que ser el propio pueblo, sea cual sea, pero tiene que ser el propio pueblo el que se organice, luche y impulse los cambios que tienen que haber. En el Perú quieren una nueva constituyente, quieren una nueva constitución. Bueno, esa es una alternativa para empezar a hacer cambios importantes en formas como se han venido desarrollando la situación del pueblo peruano. Y si el pueblo peruano cree que esa es una alternativa para empezar a hacer cambios importantes, pues esa es la alternativa del pueblo peruano. Y la elige el pueblo peruano, la decide el pueblo peruano y la lucha el pueblo peruano. Y así como el pueblo peruano, el resto de pueblos de nuestra América y del mundo, para buscar la alternativa de ser verdaderamente, empezar a hacer esa transición, ese cambio, quitarle el poder a los corruptos, a las mafias y dárselo ese poder a los pueblos. Pero debe ser el pueblo organizado el que impulse, el que dé fuerza a esos proyectos y que los haga suyos, los impulse y logre empezar a hacer los cambios necesarios. Quiero agradecerle a Alex Chamán Portugal. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias por contactarnos y por poder conversar el día de hoy. Y también a Ricardo Segura, que bueno, ya es habitual en nuestro programa. Agradecerles a los dos por esta oportunidad para poder llevarles a ustedes, costarricenses, en sus hogares o por medio de las redes sociales de Facebook, de Ecos del 56 TV o de Periódico Libertad, la oportunidad de tener una visión diferente. Estos análisis, estas posiciones no las va a ver ni las va a encontrar usted en ningún otro canal de televisión. Así que esta es nuestra oportunidad de llevarles a todos ustedes estos mensajes para empezar a analizar y a tomar posición propia sobre lo que sucede afuera, pero también lo que sucede aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos ustedes en sus hogares y nos reencontraremos el próximo viernes a las 3 de la tarde aquí en Tele1. Recuerda, Tele1 en todo el país, de costa a costa, de frontera a frontera, México, Guatemala y El Salvador. Esto fue el programa Ecos del 56 TV.